Así que Voy no, a recibir a alguien que fue senador en 1995-99, intendente del 91-95 y en los 70 fue actor. bien, Sí, completo. claro. Sí, claro. Hola, Luis Leiza. ¿Qué tal, Adrián? Un gusto, ¿cómo te va? Pero muy bien, muy bien. ¿Vos pensaste que no me iba a acordar de la parte de actor? No, menos mal que no salimos por video o por... A uno lo hace poner colorado acordarse de eso. Bueno, pero en aquellas gloriosas épocas en donde el teatro realmente, digamos, fue precursor o continuó la gran tradición teatral que tiene Gualeguaychú, no solo en actores, sino en libretos y autores, los estudiantes nos ocupábamos de esas jornadas en donde vos fuiste protagonista de la obra de Oscar Wilde, La importancia de llamarse Ernesto, porque además te llamás Ernesto. Sí, es Luis Ernesto, exactamente. Sí, una gran obra, un gran recuerdo y por supuesto, aunque fuimos unos audaces de haber interpretado semejante obra, siempre les queda a uno el sabor dulce de decir, bueno, intentamos e hicimos algo y estábamos preocupados por algo que era muy positivo, como era al menos participar teatralmente y enriquecernos, ¿no? Sí, pero además es una disciplina que siempre va a volver a servir porque el teatro moviliza lo mejor que uno tiene, que es poder entrar en compatibilidad con un personaje y de ahí poder manejar distintas situaciones. Pero bueno, yo te voy a hablar de eso, era como para que recordaras viejas épocas. Y ahora vamos a hablar de lo que yo sé, que sabés y que te gusta, que es la parte política, gran militante de hace mucho tiempo. Sí, no me animo a decir militantes porque me parece una palabra demasiado ampulosa por ahí. Sí preocupado por los intereses públicos, sí comprometido con determinadas ocasiones donde estamos tratando de ofrecer una alternativa y por supuesto si uno toma en cuenta lo que vos decías recién, hay que reconocerlo, ha pasado mucho tiempo, pero eso no significa que aquello que anhelábamos atrás hoy también no lo mantengamos en alto como un objetivo. Creo que el compromiso con lo público es algo que tenemos que mantener a lo largo del tiempo y bueno, ahora estamos en estas circunstancias concretas, difíciles, apoyando la lista de Emilio Martínez Garbino, que es la lista 23, y de Silvio Farach, con motivo de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Bien, voy a hacerte algunas preguntas antes de que entremos y me expliques lo que se va a decir, las propuestas que van a llevar ahora en las próximas elecciones. ¿Vos pensás que los adelantos, la diversidad de criterios, el cambio de reglas, el modo de hacer las campañas, la publicidad, los contenidos, la boleta única papel, que me parece positiva, es un cambio medular a la hora de la elección y entramos en el siglo XXI queriendo hacer las cosas mejor? Yo creo que hay que separar paja de trigo. Primero que nada, uno está navegando en una circunstancia histórica muy compleja, no solo que atraviesa Argentina, sino a todo el mundo. Hay un enorme desinterés por lo público, hay un escepticismo reinante que es mayoría, hay una situación que uno tiene que tenerla bien diagnosticada al momento de hacer una propuesta, porque si no se equivoca. Ese escepticismo y ese alejamiento de lo público provoca de que haya un doble esfuerzo. No podemos comparar las circunstancias que vivimos hoy con los albores de la democracia ya por el año 83. En ese marco hay cosas que están bien, hay cosas que uno tiene que cuestionar, hay cosas que están bien, como vos señalabas recién, me parece, hay que caminar en puntas de pie en esto, que el avance de la boleta única de papel, que en un caso que vos completás, me parece que es un avance positivo. Ahora se está dando con este tema terrible de lo que está pasando con la situación de Spert, de que pareciera como que se estatiza la presentación y la impresión de la boleta.
es un cuestionamiento que se hace ahora, por supuesto, se hace el cuestionamiento cuando ya se jugó el partido de fútbol. Creo que acá hay situaciones novedosas, como estas que se presenta ahora con el alejamiento de quien encabezaba la lista de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, pero también hay que decir que el hecho de que el Estado provea de las boletas evita eso que se daba en las elecciones anteriores, es decir, quien tenía recursos económicos podía participar, quien no tenía los recursos económicos debía muy limitada su participación, porque ahí imprimir boletas es un tema muy difícil, pero yo creo que balanceando los pros y los contras, creo que está bien que se haya hecho este cambio a la boleta única de papel. Con respecto a lo que vos decías, a la pregunta, ha cambiado, sí, totalmente. Hoy uno tenía métodos de aproximación a la sociedad que eran el ir casa por casa, para ponerlo blanco sobre negro. Hoy la situación no es así. Hoy hay acercamiento al votante, al ciudadano en general, a través de otros mecanismos, como son todas las ventajas tecnológicas que hoy se ofrecen, como las mentadas redes sociales, o lo que significa el contacto a través de mecanismos quizás más hoy que parecen como sencillos, pero parecen como atrasados, como es el WhatsApp. Y todo eso hace que las cosas cambien. Por supuesto, hay que decir con la influencia que tuvo la televisión, que hoy parece algo gastado, pero que indudablemente ha sido un avance importante. Hay formas distintas, sí, de trabajar, pero en un marco, vuelvo a decir, y vuelvo a partir un poquito, en un marco donde hay una enorme preocupación por la apatía generalizada que hoy hay en gruesos sectores de la población mundial, ¿no es cierto? De la habilitación para votar que dio la reforma constitucional, ¿vos crees que realmente en estas elecciones los jóvenes van a ir a votar más que en las anteriores? Es decir, se está, como crítica, ¿no? ¿Se está capacitando adecuadamente para que esto suceda? No me animo a decirte si van a ir más. Pareciera, de acuerdo a lo que uno escucha, que esos sondeos de opinión de quienes tienen más conocimiento, de sociólogos, de encuestadores, que el nivel de ausentismo que se ha dado tanto en Santa Fe como el que ocurrió en el Chaco puede ser alto. Lo que ocurrió en la última elección de la provincia de también así lo demuestra. Eso en cuanto a la situación objetiva que uno avisora. Ojalá participe más gente. Con respecto a si se fomenta la participación, yo creo que esto es una doble vía. Por un lado, creo que hay una situación que hace que el espíritu participativo se adormezca, ¿no? El hecho de que tengamos hoy copada la escena por escándalos como el de Spert, ¿no es cierto?, o como fue el dólar libre, o como escándalo que tuvimos con el kirchnerismo, ¿no es cierto? Tener una presidenta presa es algo muy, muy grave, que parece que mucha gente lo olvida, ¿no? Eso aleja a la gente. También es cierto que a ese escenario uno tiene que confrontarle el desafío personal de decirnos yo participo, porque la forma de cambiar todo esto no es quedándonos en nuestras casas. La forma de cambiar todo esto es tratando de tener una participación activa, porque los problemas que le acusamos a la política, se da la paradoja que la única que puede resolver estos problemas es la política. Si nosotros no entendemos que el sistema educativo tiene que mejorar, si nosotros creemos que es agobiante y asfixiante las estadísticas de la provincia de Buenos Aires, donde apenas 10 de los alumnos que ingresan terminan el secundario, de cada 100 alumnos terminan el secundario, eso tenemos que condenarlo. Y eso también tenemos que decir, bueno, ¿cómo cambiamos todo eso? Acá hay un enorme desafío personal. Lo que pasa es que creemos que acá tiene que venir alguna providencia como para que nos salve y nosotros no tenemos nada que ver. Bueno, pero eso forma parte del ADN argentino. Si estamos en el Mundial estamos esperando que entre Messi. O sea, siempre somos como milagreros, digamos. Siempre estamos esperando algo puntual que nos salve, menoscabando por ahí el espíritu de equipo, sabiendo que si somos más y estamos juntos, probablemente las cosas sean mejores o vayan mejor. Sí, pero te entiendo. Sí es cierto que eso no está mal, que tengamos una alegría colectiva en la cual nos sentemos todos unidos, como fue el Mundial del 2022, es algo positivo. Lo que me parece que el desafío tiene que ser además de construir un imaginario colectivo. Los imaginarios colectivos donde nos sentimos todos argentinos es cuando vienen estos acontecimientos deportivos del Mundial. Ahí
todos empujamos para el mismo lado. Lo que tenemos que lograr también es que haya un imaginario colectivo a partir del cual nosotros nos podemos movilizar y sentirnos realmente protagonistas de nuestra historia. Ese imaginario colectivo es difícil de construir, reconozco, pero es lo que tenemos que hacer. Si nosotros no tenemos, por ejemplo, el sueño de tener, como se decía Moisés, la tierra de leche y miel, o como decían los estadounidenses cuando decían le vamos a ganar a los norteamericanos porque en la carrera espacial, porque vamos a ser lo primero que lleguemos a la Luna. Si nosotros no tenemos un imaginario colectivo como tenían en el Japón los habitantes de ese país, que decían, bueno, le vamos a llenar de autos a los norteamericanos nuestros, para que sea bueno, esos imaginarios colectivos son los que movilizan. Yo creo que los imaginarios colectivos faltan crear, y acá creo que podríamos plantearnos 4 o 5 cosas que me parece que son ejes básicos. Falta en eso el énfasis, la vehemencia con que se debe implantar, de que nosotros tenemos que preocuparnos desde las herramientas que tenemos por mejorar la salud, la seguridad, la justicia, lo que tiene que ver con la educación, con el transporte público, que son los grandes vectores que se deben tener en cuenta a la hora de gobernar. Ahora, si no tenemos en cuenta eso, me parece que se hace muy difícil, pero para tenerlo en cuenta, tomo lo que vos decías, hace falta educar, hace falta comprometernos, y hace falta también que la gente levante la colita del asiento. ¿Por qué digo esto? Porque es muy fácil criticar, es muy fácil decir todos los políticos son iguales cuando eso no es así. Porque eso también encierra en el fondo un quedarme quieto, no hacer nada, porque en definitiva eso es una especie de excusa que la cual nos aferramos para decir no, yo no pierdo, entre comillas, en realidad se gana 2 horas de la semana en participar en los problemas colectivos, porque entiendo que todos podemos tener esa posibilidad de dotar a la comunidad en la cual vivimos de una voluntad de participación tras esos objetivos. ¿Y por qué decía esos objetivos? Porque acá hay que trabajar por eso. Después hay cosas que hacen a la faz individual, a la proyección, al mérito, a la capacidad de trabajo, pero acá lo que tenemos que tener en cuenta es que las herramientas para manejar esas prestaciones que tienen que ver con la salud, con la seguridad, están relacionadas con el Estado, con lo público. Lamentablemente tenemos un presidente que dice cosas que son realmente cuestionables, por utilizar una palabra exquisita. Decir acá, como se decía, con desparpajo, y que alguna gente, algunos sectores de la sociedad se hicieron eco de eso, de que el Estado debe desaparecer, es un verdadero disparate, ¿no es cierto? Por eso es un momento que es tan confuso, ¿no? Yo creo que estamos en el marco de una sociedad que es un hormiguero pateado, y cuando hay un hormiguero pateado hay que tratar de encauzarlo nuevamente. Hay un enorme desorden, hay una atomización política que también es reflejo de ese hormiguero pateado, y tenemos que ver cómo lo encaramos. Lo que sí yo creo que acá el fomentar el individualismo, la no participación, el desinterés por lo público no nos conduce a nada, al contrario, nos atrasa aún más. El rabino Sergio Berman, en el libro Celebrar la Diferencia, dice que hay que cambiar el concepto de capacidades a necesidades. Ese concepto, ese cambio nos iguala, porque ninguno de nosotros puede llegar y transcurrir por esta vida sin reconocerse como un sujeto de necesidad. A tu criterio, ¿qué necesidades tenemos los entrerrianos políticamente hablando? La necesidad que tenemos los entrerrianos no escapa a la necesidad del argentino en general. Yo creo que acá hay aspiraciones que son legítimas, entendibles y que parecen como prioritarias. Todo lo que signifique mejorar la situación de empleo, todo lo que signifique garantizar el acceso a la educación, todo lo que signifique terminar con la corrupción en el manejo de la cosa pública, son aspiraciones que hoy deben concretarse y aparecen como necesidades. Me parece que lo que no se puede hoy, por ejemplo, es ser indiferente a una situación que a la hora de criticar lo hacemos muy rápidamente, pero a la hora de tratar de revertirla, esa situación, no tenemos la energía ni la iniciativa necesaria. Yo creo que las necesidades hoy de la sociedad argentina pasan por eso. Es realmente inadmisible que hoy tengamos esa indiferencia frente a uno de los temas más cruciales que fomenta la desigualdad social, como es la falta de acceso a la educación. Cuando éramos chicos todos, y no quiero hablar de chicos porque parece que uno
quiere salir de esa realidad, pero la realidad, si uno tiene una mirada retrospectiva, acceder a la educación era algo que todos lo podíamos hacer. Acceder a la escuela pública, que es lo que nos garantizaba igualdad de oportunidades, era algo que todos lo podíamos hacer. Hoy el Estado se ha desentendido de esa situación y realmente es una circunstancia que atrasa, no es que permita mejorar, ¿verdad? Perdón, Leisa, Silvio Borges lo saluda. ¿Qué tal? Un gusto. Bien, ese desentendimiento del Estado con respecto al tema de la educación no es de la semana pasada. Sí, yo estoy de acuerdo. No estoy totalmente de acuerdo. Acá hay una culpa colectiva. Obviamente quienes tuvieron responsabilidad del gobierno tienen más culpa. Está bien. ¿Y qué autoridad moral tienen aquellos que estuvieron durante 20 años a alzar la voz hoy? Hola, sí te escuché. Disculpame, no te escuché. No, decía que qué autoridad moral tienen muchos de los que han participado en el poder de decisión en los últimos 20 años para alzar la voz hoy. Yo creo que hay autoridad moral como para plantearla. ¿Cómo no va a haber? Yo no digo que porque esta falta de autoridad moral también no es un problema individual. No, claro. O de atribución a Juana, Pedro, a María. No. Esto es un problema de decir, cuando estamos en una función pública o el acceso a resortes de poder, ¿hicimos algo o no hicimos nada? Eso es lo que hay que plantear. Yo creo que hay sectores que tienen autoridad y que lo pueden plantear. Y ojo, para tu tranquilidad espiritual, sí. Yo cuando hago esta crítica, no lo hago por el gobierno de hoy. No, sí, yo tampoco lo defiendo. La hicimos siempre. Sí, me consta. Cuando se divulgaban las pruebas PISA, en el año 2003, cuando nosotros nos fuimos del kirchnerismo porque estábamos hastiados de la corrupción, hablábamos con los kirchneristas y le explicábamos los indicadores PISA, que son un indicador mundial, y hablábamos de la caída de la educación y lo cuestionamos. Esa diferencia profunda fue la que nos llevó a nosotros a tomar un camino por separado. No, sí, lo hemos planteado, obviamente no alcanza, y ojo que yo me hago cargo de tu planteo y de tu impugnación. Yo creo que todos tenemos responsabilidad, yo también la tengo, pero uno trata de contribuir. No, Leisa, estamos hablando. Leisa, yo no lo tome a personal, porque yo creo que yo como papá también tengo responsabilidad, que permití que se degradara la educación como se degradó. Pero además de degradarse la educación, tenemos otro problema en la educación, es que no educamos para las necesidades del siglo XXI. Claro. Y no nos preocupamos de completar la educación de los chicos y que los chicos puedan egresar. Es decir, no solo tienen una educación que no corresponde al siglo, sino que además no pueden terminar de completarla. Y eso es un problema que debería estar organizado, ¿sí?, determinado por el Estado, organizado por los docentes, que son quienes tienen la capacidad de poder decir qué es lo más conveniente, y de pronto los padres dedicarse a educar y los docentes a instruir. Y que los padres no tomemos la escuela como un depósito de chicos, de jóvenes. Exacto. Nos encendemos las 4, las 6 horas, las 8 horas que estén ahí. Exacto. Sí, yo concuerdo con lo que ustedes señalan, ¿no? Que el tema educativo, yo lo puntualicé antes que nada porque me parece esencial, ¿no? Me parece básico. Yo lo celebro, le quiero decir, no iba a meter ni la cuchara, pero cuando lo escuché me pareció muy interesante, porque de los dirigentes políticos que pasan por acá, la verdad, el 99% el tema educación pasa por el costado. Y esto es una absoluta ironía, hablando de la boleta única, casi todos los candidatos se muestran sonrientes. La pregunta es ¿de qué? Bueno, eso responde ¿no?, a un código. A veces nos mostramos sonrientes también cuando nos sacamos el carnet para conducir, pero creo que acá lo que hay... Y cuando nos casamos también, Leisa. Bueno, ¿empezamos? Pero bueno, creo que... Eso es marketing. En esto me parece... no quiero aburrirlo. No. Me parece que en eso tenemos que tener un diagnóstico acertado. Y el diagnóstico acertado no significa ser pesimista, ¿no? No. Lo voy a parafrasear a Gramsci, ¿no? No, esto no quiere decir que sea gramsciano. Gramsci decía siempre, tenemos que tener el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. ¿Qué significa? Que tenemos que decir, no, estamos en una mala situación. Estamos en una situación donde podemos descender aún más, donde podemos caer aún más.
pero tenemos que tener el optimismo de decir, bueno, ¿cómo revierto esto? Claro. Y creo que acá hay cosas que tenemos la posibilidad de hacerlo, y acá no me puedo escapar, perdónenme que lo planteé, a la necesidad de que tenemos ahora una coyuntura que tenemos que aprovecharla. La gente tiene que aprovechar el voto tiene importancia y la gente tiene que ir a votar. Obviamente nosotros aspiramos a defender una postura mayoritaria a favor de la lista 23 de Emilio Martínez Garbino, que es una persona que puede circular por la provincia sin denuncias de corrupción. Pero me parece que en esto, lo digo con todo cuidado, pero al mismo tiempo con toda firmeza, tenemos que empezar a decir claramente, acá no podemos volver para atrás. Y volver para atrás significaría votar las otras alternativas. ¿Quiénes hoy aparecen como alternativa mayoritaria en estas elecciones del 26 de octubre? La Libertad Avanza, que en la provincia muestra candidatos que ni siquiera están sintonizando lo que son las necesidades de los entrerrianos, como quien encabeza la lista senador, como quien encabeza la lista diputado. ¿Quiénes pueden aparecer como alternativa mayor? Un justicialismo que es tan amplio y tan abstracto, el justicialismo, que hoy aparece encarnado por personajes como Val y Mitchell. Mitchell, que está directamente vinculado a lo que fue Cristina Kirchner, a lo que fue Alberto Fernández, a lo que fue Massa. ¿Queremos volver a Massa? ¿Queremos volver a Val? Creo que Val ha tenido como logro concreto haber puesto a los hijos en el Senado. Entonces, pensemos que esta herramienta del voto hay que optimizarla, y la mejor forma de optimizarla es votando a aquellas personas que humildemente pero con convicción están en condiciones de empezar un cambio. Y acá podrán decirse, esto se dijo 1000 veces, no sé, a veces no se dice, y a veces no se plantea, y a veces tampoco discutimos este tema, como ustedes nos brindan la oportunidad, mejor dicho, hablamos de este tema referido a la importancia y a la trascendencia que tiene la educación, por ejemplo, como un elemento de desarrollo, ¿no? No, yo estaba pensando que en la organización de este país es de partidos políticos, ¿no? Mientras los partidos políticos están tan débiles y tan divididos o fraccionados, yo pienso así rápidamente, el peronismo en Entre Ríos tiene 3 listas en estas elecciones. ¿O estoy equivocado? Bueno, nosotros... Emilio es peronista. Yo me digo por mí, no lo digo ni por Emilio Sí. Garbino ni por Fernández, que son quienes encabezan la respectiva lista a senadores o a diputados. Yo hace tiempo que no participo, 20 años. No tengo ningún cargo público, y lo digo eso, no soy abogado de Liosper, ni soy conchabado en el Banco Entre Ríos, ni abogado de LIAPS, ¿está? Ni tengo mi hijo en el Estado. Desde esa mirada puedo decir claramente que en esto el justicialismo se expresa a través de lo que son Val y Mitchell. Eso es el justicialismo. Nosotros no pertenecemos a eso. Si ustedes me dicen, ¿tenemos origen justicialista? Sí, tenemos origen justicialista. Pero bueno, el justicialismo tiene una propuesta que es ortodoxa. Las demás listas que pueden participar, como la de Carolina Galliar. Exactamente, obviamente ellos tienen como postulado, como principal preocupación, pongan la libertad de Cristina. Ese es el objetivo que tienen, ¿verdad? Lo quiero plantear blanco sobre negro para que se entienda. Nosotros creemos que acá hay que retomar las cosas del pasado que son positivas, saber identificarlas, pero al mismo tiempo hacer una autocrítica profunda y severa de lo que la tienen que hacer con mayor firmeza aquellos que tuvieron participación activa y no dijeron nada, y que al mismo tiempo nos permita con lucidez, con adultez, ver qué cosas hoy hay que sostenerla. ¿Usted cree que hoy puede salir alguien a decir que el equilibrio fiscal no es necesario para gobernar? Cuidar que los ingresos sean superiores a los egresos es algo que puede ser cuestionado. Yo creo que eso es algo positivo. Hay que ver hasta dónde, a costa de qué se logra eso. Pero lo que está claro que la platita dulce, la emisión, no soluciona nada. Bueno, digo todo esto como ejemplo nada más. Hay que tomar las cosas del pasado que hay que sostener y hay que tratar de identificar ese futuro que tenemos que corregir, ¿verdad? Y la preocupación tenemos que demostrarla no solo a la hora de cuestionar, tenemos que tener preocupación y ocupación. Es decir, me parece que todos tenemos que decir, bueno, yo me hago cargo de la pequeña cuota que me toca. La sociedad en esto tiene que hacerse cargo, el que
no participa en nada, que es el 98% de la población, tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde. No basta con decir acá son todos iguales, porque no son todos iguales, eso es una mirada apresurada. No basta con decir acá no se cambia nada, hay que utilizar el voto, hay que utilizarlo el voto, si no después no nos quejemos, porque tenemos una sociedad que tiene sus componentes más vitales, más ricos, más creativos, como decía Adriana hace un ratito, lo que ha significado, por ejemplo, la vocación por el teatro, esa preocupación por lo que significa la disciplina artística que nos permite crecer. Pero también hace falta que tengamos otras cosas más, como puede ser la participación activa en todas estas cuestiones. Leisa, discúlpeme, lo que usted mencionó de Cristina Libre, quiere decir que no es un eslogan, sino que es algo que persigue o pretende perseguir un sector de la política que participa en las elecciones? Pero no me cabe ninguna duda, si uno lo escucha al candidato a senador nacional de la Ciudad de Buenos Aires, a Mariano Recalde, es el objetivo que quieren. Y algunos no lo dicen hoy porque saben que eso les genera rechazo. Pero no me cabe que en su fuero íntimo lo están deseando. El grueso de la estructura justicialista no ha hecho ninguna autocrítica de lo que ha pasado. Y hoy lo señalo con cuidado, pero vuelvo quizás para atrás. Hoy tenemos una presidenta presa, que sería un bochorno. Perdón, y tuvimos un vicepresidente condenado. Y tuvimos un vicepresidente condenado. Y hoy tenemos también... Golpeador, además. Y hoy tenemos un candidato a diputado nacional... Sí. Que fue financiado por el narcotráfico, que eso también hay que señalarlo. También, es verdad. Condenamos ayer, condenémoslo hoy también, ¿verdad? No, claro. Claro, perdón. Adriana estaba agregando de que el más reciente presidente, el anterior a Javier Milei, está procesado por violencia de género. Sí, además puede haber pocas cosas menos repugnante que un golpeador. De todas maneras, yo creo que los políticos deben buscar soluciones, el pueblo tiene que votar y en general ambos dos respetar la Constitución, sobre todo ser respetuosos de los mandatos, saber que si son 4 años, son 4 años y que si no me gusta me la aguanto, voy y puedo utilizar las herramientas constitucionales para expresar mi desconformidad, todo en el marco de la ley. Pero para eso necesitamos educar, no solamente en las escuelas, sino también en la política. No, coincido totalmente. Adriana, no te quiero demorar, no los quiero demorar. La Constitución significa algo que constituye. La Constitución es un piso mínimo que permite establecer reglas de juego, desde lo público y de lo privado. Nosotros estamos viviendo, lamentablemente, una era preconstitucional. ¿Por qué digo esto? Porque hoy para acceder al cargo, el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece la obligación de tener idoneidad, eso no se respeta. Idoneidad significa no solo ser capaz, idoneidad significa también ser honesto y ser transparente, ¿verdad? Eso tenemos que respetarlo. Tenemos que respetar lo que significa que la educación tiene que ser un arma básica para todo y que hay un poder legislativo que se debe de respetar, un ejecutivo que cumple su rol. Tenemos que garantizar un buen poder judicial que sea independiente, que es una condición básica y esencial para que una nación se desarrolle en armonía. Esas son cuestiones que si las respetáramos a rajatabla y nos ajustáramos a lo que establece la Constitución, estaríamos mucho mejor parados que lo que estamos hoy. Lo que pasa, como bien decía, empezamos con esas desnaturalizaciones que tienen que ver con tergiversar los mandatos constitucionales a partir de lo que es pedir las reelecciones indefinidas. En provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof, después se frenó, estaba postulando volver atrás con lo que era la no reelegibilidad de los legisladores, y lo fomentaban, ¿no es cierto? Entonces me parece que esas cuestiones hay que plantearlas con toda firmeza y vuelvo para atrás. El respetar la Constitución sería una premisa básica que nos permita constituirnos, ¿no? Te voy a agradecer, te agradezco enormemente el hecho de que nos hayamos podido dar esta charla. Espero que no sea la última. Y te agradezco. Nos dejó una docena de títulos, pero yo me quedo con el tema de la educación. La verdad. Exactamente. La verdad que no queremos, creo, nadie un cambalache.
Bueno, depende un poquito de nosotros. Hagámonos cargo de lo que nos corresponde. Claro. Tratemos de ayudar, tratemos de entender que hay cosas que tenemos que modificarlas, que tenemos que dejar de decir yo no hago política, todos hacemos política. Por lo menos cuidémonos las palabras, todos hacemos política. Lo que algunos no hacen es política partidaria, ¿verdad? Pero todos hacemos política con nuestra acción, con nuestra omisión, con nuestro silencio, con nuestra complicidad. Todos hacemos política. Lo que es importante es que hagamos política activa, que nos permita defender aquellas cuestiones que son básicas para el desarrollo y condenar aquellas cuestiones que no nos permiten desarrollarnos. Y déjame, antes que te cuelgue, vuelvo a decirlo, con el máximo de fervor, pero al mismo tiempo y con el calor que da la convicción, ¿no? Acompáñennos, porque realmente Emilio Martínez Garbino está en condiciones de sintetizar una propuesta que recoja lo bueno del pasado, que al mismo tiempo afirme los cambios del futuro y no repetir los errores que significa caer en aquellas experiencias que realmente han sido nefastas para el país.